Que el buen Dios te conceda la gracia de vivir bajo su atmósfera, bajo su protección y bajo su amparo. Que te libre de todo mal y de todo peligro. Que se levante a proteger tu vida y tu casa y te refugies en Él y Él sea, óyelo bien, tu pronto auxilio en medio de la tribulación. Estamos en el Evangelio según San Marcos. En el capítulo 14 vamos a leer a partir del versículo 66. La palabra de Dios dice así: estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien me hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Mis amados, aquí estamos ante la famosa negación de Pedro. El día anterior, creo, Jesús había dicho que Pedro le negaría 3 veces. Jesús había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, lo habrás hecho 3 veces, porque Pedro le dijo: no te negaré, no te dejaré. Y Jesús le dijo: cojo, sí lo harás, Pedro. Y Pedro se resistió a esta realidad. Óigalo bien. Para Pedro en ese momento era imposible que alguien tuviera el carácter para negar, la osadía de negar a la persona más importante en su vida. Porque sin lugar a dudas, Jesús, cuando llamó a Pedro y cuando Pedro empezó a caminar con él, Jesús vino a ser la persona más importante de su vida. Qué bueno esto en esta mañana, porque tienes prioridades por encima de Jesús. Tienes necesidades, problemas, familias por encima de Jesús. Pedro no solamente dejó la barca, no solamente dejó las redes. Juan y Andrés y Santiago no solamente dejaron las redes, la barca. Pedro dejó a su familia, y Andrés, su hermano también. Jacobo y Juan hicieron lo propio, dejaron a Zebedeo en la orilla del mar de Galilea y empezaron a caminar con Jesús, porque Jesús desde ese mismo momento se convirtió en la persona más importante de sus vidas. Y yo no sé si usted está entendiendo en esta mañana. Yo no sé si para usted Jesús es la persona más importante de su vida. Yo no sé qué represente Jesús para usted y qué lugar representa en su vida. Lo que yo sé realmente es que a pesar de todo lo que Jesús representaba para Pedro y todo lo que Jesús hizo por Pedro y por su familia, óigalo bien, marcaron la vida de Pedro.
al punto de que Pedro pensó en un momento dado de que había alcanzado ya lo que nunca soñó, creyó que podía lograr. Sí, Pedro era un hombre cotidiano, era un hombre común y corriente, era un hombre natural. Pero ahora Pedro ha aprendido a orar. Maestro, enséñanos a orar como tú oras. Ahora Pedro aprendió a orar como su maestro. Pedro contempló y vio a personajes que el sumo sacerdote Caifás, Anás y todo el Sanedrín quisieron ver. Pedro vio a Elías, Pedro vio a Moisés, y en su gloria, en la gloria de estos, vio encumbrado a Jesús. Sí. Yo no sé si usted está captando la idea. Le estoy hablando de antes del texto. Le estoy diciendo los motivos por los cuales Pedro no creyó nunca negar a Jesús. Había creído, creyó que había alcanzado el nivel espiritual y que nunca de allí para arriba, nunca de allí para abajo. Pedro no creyó descender. Pedro creyó que no había alcanzado, logrado todo el nivel de perfección que un judío podía lograr. En cierta forma, también logró el nivel negativo de orgullo espiritual. Qué tremendo esto, ¿no? Pero Jesús le dijo: todavía te falta mucho, Pedro. ¿Me negarás 3 veces? No, dijo Pedro, yo no te voy a negar. No te voy a negar. Qué tremendo esto. Mis amados, qué bueno que hayas logrado avanzar en el Señor. Qué bueno que hayas dejado esto o aquello. Qué precioso, maravilloso que te hayas dejado impactar por el mensaje de Jesús. Qué bueno que hayas visto su gloria, como la vio Pedro cuando sanó a su suegra. Qué bueno. Qué bueno que tengas la Biblia y que la leas todos los días y que hagas un devocional. Qué bueno. Qué bueno que estés en este camino. Pero no creas que ya lo lograste todo. Debes cuidarte en este camino. Porque en algún momento de tu vida, si te descuidas, si no estás atento, atenta, entonces le vas a fallar a Jesús. Cualquiera diría: Pedro le falló a Jesús. Yo no creo que Pedro le haya fallado a Jesús. Pedro se falló a sí mismo. Pedro traicionó, Judas traicionó a Jesús, pero Pedro está traicionando sus propias convicciones, sus propias certezas, su propia fe, su propio camino. Y entonces, cuando se descubre que la palabra se cumplió, que lo negó 3 veces, después de que el gallo cantó 2 veces, Pedro se pone a llorar. ¿Qué hice? 2 años y medio caminando con él. 2 años y medio donde me cambiaron las sandalias. 2 años y medio donde el vestido no se enmoheció. 2 años y medio donde la fragancia que exhalaba de mi cuerpo era la fragancia de él.
2 años y medio contemplando su gloria, comiendo a la mesa con Él, durmiendo con Él. 2 años y medio. Tirados a la basura. Yo no sé si estás entendiendo. Pero ¿cuánto has avanzado en el Señor? ¿Cuánto has superado? ¿Cuánto has crecido en el Señor? ¿Cuánto tiempo llevas en ese crecimiento? ¿Cuánto tiempo llevas sin prostituirte, sin consumir alcohol, sin consumir drogas, sin hacer lo que no le agrada a Dios? No lo vayas a tirar a la basura. Te lo digo de una vez por todas, cuando lo hagas, y anhelo que no lo hagas. Deseo que no lo hagas. Óyelo bien. Pero si lo haces, no estarás traicionando a Jesús. Estarás tirando a la basura todo el camino, todo el esfuerzo, todo el trabajo que hiciste para lograr y estar en el lugar donde estás hoy. Espiritualmente y aún materialmente. Te estarás traicionando a ti mismo. Y el apóstol Pedro mismo lo dice en 2 de Pedro, porque capítulo 2, porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el suelo. Mejor les hubiera sido no haber conocido el santo mandamiento que después de haberlo conocido volverse de él, dice Pedro. Ya después de estar restaurado. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Qué riqueza tan grande hay en ella para nuestra vida. No tires por la basura. No tires a la basura todo lo que has construido en el Señor. Este año, estos meses, estos días, estos años de arduo esfuerzo y de sacrificio donde han logrado avanzar y crecer en el Señor, no lo dejes en el tinoco. No lo eches por el sifón. No lo tires a la basura. Porque cuando Pedro negó a Jesús, estaba negando su propia convicción. Estaba negando su propia fe. Estaba negando la obra de Jesús en su vida y en su familia. Y no quiero terminar esto sin hablar de una mujer que está aquí en el texto. Una de las criadas del sumo sacerdote. Había visto a Pedro como uno de los lugartenientes de Jesús. Había visto a Pedro como uno de los líderes galileos que acompañaban a Jesús. Y si había multitudes que seguían a Jesús, ¿cómo esta mujer pudo verlo? Si esta mujer reconoce y advierte que Pedro era no uno, sino el principal junto a Juan, el principal seguidor de Jesús, déjeme decirle que esta mujer estuvo entre los que acudieron a escuchar el mensaje de Jesús. ¿Cuántas veces tú que no eres creyente todavía
has escuchado el mensaje de Jesús. Te causa cosquillas, te motiva, pero luego las circunstancias te alejan. Esta mujer estuvo entre la multitud que pudo conocer a Jesús, pero decidió quedarse sirviendo a Caifás. Decidió quedarse sirviendo las tradiciones de los hombres. Decidió quedarse en la comodidad de la religiosidad y no quiso conocer o no conoció realmente a Jesús. Esta es la oportunidad que también Dios trae a tu vida. Es hora de que abandones la religiosidad, las tradiciones, los prejuicios. Y luego de escuchar tantas veces la palabra y de ser un simple simpatizante, una simple simpatizante, es hora de que conozcas a Jesús. Acércate a Él. Él quiere abrazarte hoy. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.